Frogmación Podcast. Capítulo 15. Entrevista a Pedro Alcalá. Del análisis bancario a la docencia online. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hoy nos toca tener un invitado muy especial porque hasta el momento siempre hemos tenido alumnos, gente que se ha formado con los cursos de FroGames, que nos ha dado su visión de lo que están aprendiendo o los problemas que muchas veces tienen en sus países a la hora de aprender, de acceder a la formación y demás. Pero hoy tenemos la otra cara de la moneda y es la instrucción online, la enseñanza, en este caso, basándose en sus muchos años de experiencia en el mundo del business intelligence, en el dominio del software y sobre todo en su capacidad para poder enseñar y transmitir. Desde el otro lado del charco, Pedro Daniel Alcalá, bienvenido y gracias por compartir este ratito con nosotros en el podcast. ¿Cómo estás? Hola Juan, oye, agradecido de la invitación y bueno, muy contento porque no todo el tiempo se puede compartir con uno de los pesos pesados, ¿no? De los cursos online en lo que se trata de habla hispana, ¿no? Ya esa es una de las cosas que está marcada de la lista de cosas por hacer. No, fantástico. Además, yo recuerdo perfectamente cómo fue nuestro encuentro, ¿no? Porque fue a través de LinkedIn, ¿verdad? Que entramos en contacto, de que uno empezó a seguir el otro y demás. Me gustaba mucho la forma en la que transmitías, la forma en la que explicabas y además tenías un punto de intersección con los cursos que yo venía haciendo, que era el mundo del análisis de datos, del BI, del data science, luego hablaremos de estas palabrotas, ¿no? Pero a la vez ofertabas una visión muy diferente y es que tú te has formado y además has trabajado como analista de datos durante mucho tiempo en diferentes ramas y por tanto tienes aquello que yo aprecio mucho en los instructores, que es la voz de la experiencia. Es algo que yo siempre critico mucho, que en las universidades nos solemos encontrar con gente que igual domina una temática, pero nunca ha estado en una empresa o nunca ha estado en una institución manejando datos o con problemas de la vida real, le suelo llamar yo. Pero tú tienes todo lo contrario, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. ¿Quién es Pedro Daniel? ¿Cómo se formó? ¿Cómo entró en contacto con el mundo de la programación, del análisis de datos y demás? Bueno, yo soy venezolano, ¿no? Viví allá en Venezuela hasta 39 años. Trabajé durante 19 años en la gerencia de estadísticas económicas del Banco Central de Venezuela. Siempre en investigaciones estadísticas, ¿no? En operaciones de campo, de todo tipo de enfoques para los indicadores macroeconómicos. Entonces, llegué a trabajar con mucha información de empresas de todos los sectores, de agricultura, de construcción, de producción, manufactura, comercio, servicios, inclusive instituciones religiosas, ¿no? Me tocó hacer hasta estudios dentro de conferencia episcopal y todo lo demás, porque al final de cuentas todas las organizaciones manejan información, ¿no? Informaciones que o hacen actividades que tienen impacto en la economía, en los flujos económicos de un país, ¿no? Bueno, no pasa absolutamente nada. Fallos del directo, siempre pasa que cuando una persona, pues, a veces tiene problemas de conexión o problemas de internet, no pasa absolutamente nada. Aquí lo tenemos de vuelta, Pedro. No pasa nada. Estaba contando que fallos del directo, a veces esto pasa, no te preocupes. Estábamos contando, ¿no? Un poquito tu historia, de dónde venías y demás. Dale. Bueno, no sé hasta qué parte se habrá cortado. Puedes volver a empezar porque ha sido casi al inicio. Soy venezolano y trabajé durante 19 años en el Banco Central de Venezuela en la gerencia de estadísticas económicas. Allí trabajando mucho con la producción de indicadores económicos del país, ¿no? Entonces, trabajé siempre en operaciones de campo, siempre en investigaciones estadísticas sobre todas las empresas o sobre las organizaciones de todos los sectores económicos. Pasé por agricultura, construcción, manufactura, comercio, servicios, hasta instituciones religiosas, ¿no? O instituciones sin fines de lucro. Y me tocó hacer investigaciones sobre conferencia episcopal, por ejemplo, ¿no? O de hospitales o del sector gobierno en algunas ocasiones, porque al final de cuentas todas estas organizaciones, las operaciones influyen dentro de la economía de un país, ¿no? Entonces siempre fue trabajando de la mano con un montón de estadísticos, economistas y bueno, siempre en temas de investigación económica. Me encargaba, era analista, dentro de muchas de las funciones, ya con la experiencia, fui empezando a capacitar a los nuevos empleados, a los que venían llegando como encuestadores, como supervisores, como coordinadores. Entonces, había mucha capacitación
al personal. Además que, por supuesto, todas las investigaciones iban a las empresas. Entonces teníamos que ir con representantes del banco Claro. a entrevistarnos con la junta directiva, con los contadores, con los gerentes y era muy, no sé, en Venezuela le decimos penoso, ¿no? Que nos da miedo hablar en público, pero ya después de esa experiencia de haber trabajado con tantas empresas, con tanta gente, ya terminabas hablando hasta por los codos, como decimos nosotros. Allí perdí ese miedo de hablar en público y de capacitar, ¿no?, a las personas. Sí, curioso, porque además tú venías de una formación tecnológica, entiendo, ¿no? O economista, ¿no? No, y bueno, es una historia allí medio mezclada. Yo inicié estudiando joven por allá, tal vez tú estabas muy chiquito cuando estaban saliendo las computadoras, por allá por el año 93, Uf, estudié informática, estaba ajá, estudiando informática donde las computadoras las prendías, ibas, te bañabas, te vestías y todavía regresabas, estaba encendiendo, ¿no? ajá. Y trabajé con estos lenguajes de Turbo Basic, de COBOL, de Turbo Pascal. Esto yo lo llamo los lenguajes de cuando los dinosaurios reinaban la Tierra. No, nada que ver, ¿no? Y la computadora era un aparato enorme. Y Claro, aquellos discos de 5 1/4 tenía mi portada disquete. Y cuando claro, salieron los de 3,5, eso era una maravilla, ¿no? claro, claro. Ya luego, cuando estando en el banco, inicié otra carrera y me gradué de contador público, ¿no? Entonces Ujú, tengo una carrera en contaduría pública, aparte de la de informática. Hice un posgrado en auditoría, control ujú. interno. Luego hice una maestría en administración de negocios y terminé haciendo una maestría en ciencia de datos y analítica avanzada. Vamos, O sea, que ha sido toda una mezcla, ¿no? sí, eres una persona que casi casi nunca has parado de aprender o de estar en contacto con la formación, al inicio recibiéndola y luego posteriormente siendo tú quien capacitaba, ¿no? O quien enseñaba al resto de empleados. Es un perfil muy interesante. Sí, un perfil bastante mixto y que tal vez ese ha sido un poco el estilo que he adoptado los cursos, como tú mencionas, porque comienzo a analizar y se enseña mucho a utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a los problemas en el mundo real, en una empresa, entonces dice, ok, sé hacer gráficos, sé hacer conexión de datos, pero ¿y ahora cómo preparo la información? ¿Qué información tengo que preparar? Porque muchas veces las empresas no saben que necesitan, ¿no? Saben que necesitan información, pero no saben específicamente qué. Y entonces, al menos tiene que tener una guía la persona que la está preparando. Entonces, me enfoqué a desarrollar modelos que puedan ser replicados, ¿no? O que sirvan de guías para replicarlos en las empresas para preparar información hacia las distintas áreas, utilizando estas herramientas, ¿no? Claro, porque muchas veces un problema que habitualmente tenemos en el campo del análisis de datos es qué es lo que estamos buscando, porque los datos muchas veces es como una gran pila de basura que está ahí guardando espacio, cogiendo polvo, casi lo llamamos, y que salvo que nosotros sepamos exactamente hacia dónde buscar o qué problema queremos resolver, realmente es algo complicado. Yo, de hecho, recuerdo unos análisis de datos de por allá, por el año 2015, a una empresa de videojuegos, que cualquier hallazgo que le hicieras en sus datos le parecía una obra maestra, ¿no? De que decías, no, las mujeres compran más que los hombres, ¡oh! ¿No? O en Inglaterra se vende más, o yo qué sé, o hay un problema a partir del nivel no sé qué cuántos, que la gente se atasca tal, no sé. Claro, cualquier cosa que le contestaras a la empresa le iba bien. Y esto ocurre cuando la empresa no sabe qué pregunta hacerse. Y esto es algo que nos pasa mucho en empresas. ¿Qué opinas tú? Sí, y que en la actualidad, como esto está tan dinámico, cuando tú llegas a una empresa o esperan que de una vez el primer día ya encuentres información, que encuentres datos y comiences a desarrollar cosas. Entonces, si no tienes ni idea de para dónde ir ni qué buscar, entonces vas a tener problemas o se te va a dificultar mucho. Pero cuando ya tienes una idea de cuáles son los principales indicadores que se buscan en cada una de las áreas, comienzas por ahí, ¿no? Y ya después
los complementas con indicadores que están relacionados o que son muy particulares de esa empresa o de los procesos que tiene esa empresa, ¿no? Pero ya comienzas a darle información. Cuando llegas sin saber qué buscar, vas a pasar allí un montón de tiempo y van a pensar que estás oscuro sin hacer nada, ¿no? Ahorita todo es como muy rápido, muy dinámico. Exacto, porque el mundo del análisis de datos al final es una serie de técnicas que sabemos que funcionan porque hay una teoría matemática que las respalda, unas herramientas que nos permiten programarlas y tener el resultado rápidamente, que no tenga que ser un humano quien vaya registro a registro calculando una media móvil o calculando cualquier estadístico, pero luego también es tener algo de idea de lo que se está analizando, ¿no? Tú en tu caso te especializaste más en el sector de las finanzas o en el sector de la banca, yo en mi caso tiré más al mundo de los videojuegos, pero al final el conocer el ecosistema en el que te mueves es muy importante, porque imagino que para cada empresa de la que eres consultor o de la que luego elaboras un trabajo específico, tienes que crear unos KPIs específicos para esa empresa que luego a lo mejor no sirven a otra empresa totalmente diferente, ¿verdad? Tal cual como lo dices. Prácticamente, pongo siempre el ejemplo, dos cadenas de supermercado, uno está frente a la otra y pueden manejar KPI totalmente distintos, aunque sean del mismo rubro, ¿no? Pero son dos modelos de negocio distintos, se manejan de forma distinta, cada una tiene sus propios procesos y tiene sus propios tiempos. Entonces, los KPI van orientados a la característica del negocio, aunque hay unos indicadores estándar que sí van a funcionar para todos, ¿no? Por ejemplo, rentabilidad, rotaciones, todas estas cosas van a funcionar para todos y ya le da una primera, como que un primer nivel de información, ¿no? Exacto, exacto. Pero es algo muy importante y que para la gente que nos escuche, que muchas veces nos dice, oye, ¿cómo puedo hacer yo para hacerme consultor o para hacerme freelance, para ofertar mis servicios como analista a las empresas? Lo primero y más importante es que no existe la receta, no existe el santo grial de pasos que tienes que hacer y que te van a servir para todas las empresas, porque cada caso es diferente y empaparte, entender cómo funciona el negocio, los problemas intrínsecos, sobre todo lo que hemos dicho, que al final, si el negocio no tiene una pregunta que responder, te puedes pasar indagando en los datos años, años, años y años y o bien encontrar muchas respuestas, como decíamos, y que cualquier cosa parezca la maravilla en verso, o lo contrario, estar indagando años, años, años y años y no encontrar absolutamente nada en esa pila de datos si no vienen bien formados, ¿verdad? Sí, allí como tú mencionas el tema para ser consultor, yo creo que lo más importante termina siendo la experiencia, ¿no? Un portfolio, Porque ¿no? el consultor fue a una empresa y se enfrentó a varios problemas, encontró la solución y ya cuando se va a la otra empresa, ya tiene la experiencia de esos problemas y de cómo lo solucionó cuando se presentó. Y así va sumando y cuando llega el consultor es experto en resolver problemas o entender porque lo ha visto todo, ¿no? Entonces, más importante para poder desarrollarse como consultor es comenzar a afrontar todo tipo de problemas, todo tipo de desafíos que te pueda presentar, preparar una información para una empresa en específico y luego eso va quedando como ya una caja de herramientas que vas a sacar la que necesites en el momento que la necesites, ¿no? Exacto, porque al final se trata de aprender una serie de herramientas tecnológicas, pero claramente también hay que aprender una metodología de trabajo y de hecho es algo que a mí me gusta mucho de cómo enfocas tus cursos online, que tanto los tienes en Udemy como ahora en nuestra plataforma de FroGames Formación y que básicamente, si bien tienes cursos más generales y demás, tú abogas mucho por crear un problema, analizar ese problema de inicio a fin, establecer toda una metodología de limpieza, carga de datos, elaboración de KPIs, dashboards, etcétera, hasta llegar al informe final. Y yo creo que en la línea de lo que has comentado es una línea fantástica, ¿no? Para el que se está elaborando su portfolio, pero todavía no ha sido contratado por una empresa, por lo menos tener ese pequeño portfolio de cosas que ha ido haciendo, ¿verdad? Sí, o sea, trato de enfocar desde el principio hasta el fin. Sabemos que es muy importante algunos abogan de que es más importante conectar los datos, modelarlos, transformarlos, limpiarlos, pero luego ¿qué hago con los datos, no? Y entonces otros se enfocan más en el diseño, la visualización y la visualización y luego, pero ¿cómo le entregas a la persona el informe, no? Pues te lo van a pedir, el gerente te lo va a pedir. Entonces, al final de cuentas, trato de hacer el recorrido completo desde la conexión hasta la entrega. Este es el producto final.
y este es el informe que le vas a pasar al gerente, al coordinador, para que lo vea, ¿no? Exacto, y de Así hecho es es, el enfoque. no, lo que comentabas, que de hecho es una metodología que a mí me encanta para no quedarte a medias, ¿no? De que, como dices, a veces pues gente solo muestra la carga de datos o gente solo la limpieza o la visualización, que sí que es muy importante, ¿no? Pero ese recorrido entero desde el principio hasta el final en un mismo curso y trabajando en un tema, hasta que tienes un producto final, es lo más parecido a lo que la gente se encontrará el día de mañana cuando sea consultor o trabaje en una empresa, ¿verdad? Sí, esencialmente, de hecho, muchos estudiantes en algún momento me han escrito que prácticamente el tema del curso ha sido su tema de tesis, ¿no? Tanto de pregrado como de posgrado. Me han escrito, oye, andaba buscando qué hacer y entonces eso lo hice con el tema y ya le da después todo el contexto metodológico, ¿no? Lo arma, pero ya tiene la parte práctica de cómo va a afrontar la investigación, ¿no? ¿Cómo la va a hacer? Y de hecho, así fue la tesis que hice yo de maestría, ¿no? Hacer análisis de sentimiento, de redes sociales, de Facebook, y que de alguna forma esas cosas las he grabado como curso. Por ejemplo, este de minería de texto de WhatsApp Analítica. Mm. Es parte de lo que hice allí en el análisis de WhatsApp, fue lo que hice en el En tu análisis de tesis. Facebook, ¿no? En la parte práctica, ¿no? Del capítulo práctico, la parte de los componentes metodológicos que lleva la tesis. Pero en esencia, cuando estaba haciendo la defensa de la tesis, había que abrir el software R y poner a correr el algoritmo, el script, ¿no? Que funcionara y llenara la carga de datos. Y tenías que pasar, en este caso, de Power BI y ponerlo a correr que funcionaba, porque tenías que demostrar de que funcionaba. Y cómo cumplías todos los objetivos de investigación luego allá con una información práctica, ¿no? Para No, que no, sirva para totalmente. la toma de decisiones. Ujú. No, no, fantástico. Además, es uno. Los cursos así prácticos de una temática concreta, recuerdo el de fútbol, recuerdo el de WhatsApp Mm. Analytics, el de conectar desde SAP y ir sacando la información hasta poder plasmar ese dashboard. Para mí son metodologías que son muy interesantes. De hecho, hay una palabra que has ido utilizando, ¿no? Que es analítica de negocios, ¿no? El business intelligence en inglés. Cuéntanos un poquito. ¿De qué trata esa rama? Porque hemos hablado de datos, hemos hablado de visualizaciones, has hablado de R, Python, Power BI. ¿Cómo resumirías o qué dirías que es la analítica de negocios o el business intelligence y en qué se diferenciaría, ¿no? De estas palabras data science, machine learning, inteligencia artificial? Porque la gente al final lo mete todo en un mismo saco, hace un batiburrillo y lo sirve todo junto. A ver, defínenoslo tú como profesional del sector. Mira, lo primero que yo le comienzo diciendo a los estudiantes es que tal vez para nosotros esto es novedoso, ¿no? Nosotros vemos como una novedad o pensamos que esto es algo del siglo XXI, pero realmente estos conceptos son de los años 50, ¿no? Teóricamente salía la palabra acuñada como business intelligence, inclusive la palabra big data es una palabra que no viene del área tecnológica, ¿no? Entonces, el business intelligence, yo lo resumiría. Lo más general es convertir datos en información y que esa información se vuelva la base para la toma de decisiones en la empresa. Así de cortito y de simple, ¿no? Pasar de los datos a la información y que los datos por sí solos son datos aislados, pero cuando los combinas, los conviertes en información y esa información tienes que tratar de diseñarla de una forma que sirva como base para tomar decisiones de negocio. Cuando eso lo orientas a los negocios, está dentro del business intelligence. Cuando eso no está dentro de los negocios, está en la investigación científica, bueno, es investigación científica, pero cubre los mismos pasos generales, los cubre, ¿no? El análisis de datos es igual, o el proceso de hacerlo es igual al del business intelligence, simplemente que este va orientado hacia información de negocio, ¿no? Que le permita a las empresas tomar decisiones basado en la mejor información. Entonces, cuando nosotros estamos en el proceso de simplemente conectar los datos, transformarlo en información y generar esos dashboards, esos cuadros de mando para que la empresa tome decisiones, le está mostrando qué ha sucedido en el pasado y qué está sucediendo en la actualidad, por ejemplo, con los indicadores, los KPI. Pero cuando entonces ya cubre esa etapa de la empresa donde ya satisface, ya se crea la cultura de datos, la cultura de información, ya comienzan a decirte, oye, ¿y cuánto crees tú que podemos vender el mes que viene?
¿no? O, oye, ¿qué crees tú? ¿Ves allí cuántos tipos de clientes o cuáles son mis productos más rentables o cómo podemos clasificar a los clientes, a los productos? Entonces ya entras a otra etapa donde requieres utilizar la información histórica para llegar a algo hacia el futuro, ¿no? Tratar de predecir o dar al menos unas luces hacia dónde van las cosas. Entonces ahí ya comienzas a meterte un poco con el Data Analytics que está ahora sonando, porque digamos que a algunas empresas se le está quedando corto el Business Intelligence porque es mirar solo lo que sucedió y cuáles son los resultados ahorita. Pero ahora comienza la necesidad en que, oye, si yo voy escribiendo en Google, ya Google me va diciendo si esta es la palabra, me va prediciendo. Entonces, ¿por qué si yo tengo la información histórica, por qué no puedo tener una línea hacia dónde van las ventas? Claro. ¿Por qué yo tengo tantos clientes y por qué no puedo saber en cuánto grupo lo tengo? ¿O por qué si yo he vendido millones de transacciones a lo largo de 10 años, por qué no puedo saber cómo se han combinado los productos que se han vendido? Entonces ahí ya entras a otro campo, por ejemplo, como el de Data Science, ¿no? Porque allí comienza a necesitar aplicar modelos predictivos que en esencia, tal vez ahora le acaban de poner ese nombre o es muy reciente que le hayan puesto ciencia de datos, pero en esencia es estadística, ¿no? Es estadística, básicamente. Estadística que nosotros lo hacemos en computadora ahora, pero antes lo hacían a mano, ¿no? Correcto. Se sentaban a los estadísticos a echar números y lograban obtener estas respuestas de estos modelos. El clustering no es algo nuevo, las reglas de asociación no es algo nuevo, el machine learning no es algo nuevo, sino que esto es que ha tenido muchos años, pero ahora con la potencia computacional te permite ir sobre los datos históricos, encontrar patrones y predecir cuando llegue un dato nuevo al saco, ¡pum!, ya clasificarlo, tú vas para allá. Entonces allí, cuando entramos a ese proceso de utilizar algoritmos avanzados o de estadística avanzada, matemáticas avanzadas, y mezclado con esa potencia computacional que nos obtiene el resultado de inmediato, entonces estamos dentro del campo de la ciencia de datos, ¿no? Es que digamos que es la evolución natural que va teniendo, ¿no? El proceso. ¿Qué puedo hacer con estos datos históricos? No, está claro. De hecho, a mí me gusta mucho esa división que haces tú entre el análisis descriptivo de lo que ha sido el pasado y es el presente y ese análisis prescriptivo, ¿no?, de lo que será el futuro. Y de hecho me ha gustado mucho lo que has dicho, y es que data science, ¿no?, una palabra así que suena súper cool y que en esencia es estadística hecha con un ordenador. Ya está. O sea, no tiene más misterio, ¿no? Hay una historia que seguro que recuerdas de que los pañales en el supermercado se colocan al lado de la cerveza porque el padre que va a buscar el pañal de rebote se lleva el six-pack y así pues gasta más y es más beneficio para el supermercado, ¿no? Entonces, claro, en los años 80 igual esto la gente se da cuenta porque no es idiota, porque conoce al público que entra en el supermercado, sabe que a la gente le gustan las cervezas y sabe que pues suele ser el padre el que va a comprar. A base de observar los datos que tenían en aquella época, que era la realidad, se tomaban esas decisiones. Cuando esas decisiones van del empuje de la informática, del empuje de la automatización, se convierten yo hay una palabra que uso mucho que se llaman datos activables, y es que los datos por sí son basura, cogen polvo en la estantería en la empresa, hasta que lo conviertes en información activable, y es precisamente la palabra que tú has dicho. El business intelligence es activar esos datos, hacer que esos datos que ya han ocurrido y que ya están ahí me generen dinero, me generen beneficios, me generen clientes, demanda, oferta en el futuro. Por tanto, me ha gustado mucho esa descripción que has dado. Sí, y que tal vez la potencia o el aporte de la computación, el poder computacional, lo que ha hecho es que evidentemente ahora todo es más masivo, ¿no? Hay más alcance. Claro. Ya las cadenas de supermercados son no solo a nivel nacional, sino que las empresas tienen alcance internacional. Uh-huh. Hay mucho mercado de venta por internet, hay cualquier canal de venta. Entonces, procesar ahora esa cantidad de datos, o como dices tú, el cajero o el supervisor que siempre veía que el papá iba con los pañales y la cerveza, el ejemplo clásico de la universidad. Uh-huh. Entonces, uno ahora puede tener con la computación, puede ver ahora macro, ¿no? Puede ver todo el alcance de la empresa y no mirar solo el establecimiento en el que está el supervisor viendo.
Entonces, la potencia computacional ha permitido procesar todas las transacciones a la vez. Ya, tal vez una diferencia que hay ahora respecto a la estadística tradicional es que antes se usaba mucho el muestreo, ¿no? Porque evidentemente los estudios requieren mucho esfuerzo a trabajar con el universo completo. En mi época de estadística es ir a las encuestas, ir a hacer las encuestas a las empresas. Entonces ahora puedes trabajar sobre el 100%, ¿no? Sobre el universo de transacciones en este caso, ¿no? O el universo de información que está almacenada en la base de datos de la empresa. Entonces allí eso es una ventaja y los modelos terminan siendo más precisos porque ya no trabajan tanto con estimar o proyectar eso hacia la población. Sigue existiendo eso en estadística tradicional, en estadística social, pero a nivel de empresa puedes trabajar siempre con el universo, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que a partir de los años 2004, 2005, 2006, cuando se implantan esos poderes de cómputo, Internet también se vuelve un boom accesible a todos lados, nacen los smartphones generando miles de millones de datos al segundo y sobre todo tenemos potencia para procesarla, ha sido el boom de estas herramientas, ¿no? De Tableau, de Power BI, incluso de la evolución de las redes neuronales hasta lo que son a día de hoy, porque tú lo has dicho, conceptos de los años 50, incluso las redes neuronales son del año 46, para hacernos una idea de que han tenido que pasar muchos años hasta disponer de una máquina que pueda hacer cálculos rápido, de que no se equivoque y de que supere al humano a la hora de hacer esas predicciones, esos pronósticos y esos modelos. Y hablando de modelos, de tecnología y demás, cuando hablamos de Business Intelligence, hablamos básicamente de tres grandes herramientas extendidas que son Tableau, Power BI e incluso Excel lo suelen meter dentro de este saco. Luego hay herramientas o tecnologías anexas, ¿no? Como MySQL o como R, como Python y demás. Pero estas tres suelen ser los pesos pesados que a día de hoy se manejan, sobre todo en las empresas, de cara al BI y de cara a la visualización, representación, modelado y demás. ¿Qué opinas? ¿Alguna sobrevive? ¿Ninguna? ¿Cómo se relacionan? Yo creo que significó un cambio en la humanidad definitivamente en la forma de hacer los trabajos Excel, ¿no? Excel dio una potencia de hacer lo que quieres, ¿no? Lo que quieres, cuando quieres, puedes hacer cualquier cosa en Excel. Y entonces ese es su gran beneficio, pero también es su gran perdición, ¿no? Porque entonces es tan manipulable, tan cambiable, que requirió otras herramientas para estandarizar lo que se hacía, ¿no? Es un poco la limitación que tiene tal vez Excel. Yo comencé trabajando Business Intelligence hace muchos años, hace ya unos 6 años tal vez, era trabajando con Tableau. Y trabajé muchísimo Tableau, me pareció la maravilla, me pareció un Ferrari cuando trabajé Tableau. Estaba en sus inicios Tableau y logré hacer maravillas en una empresa de retail con Tableau. Luego pasé a trabajar en un proyecto donde la empresa me dice que tenía ClickSense, ¿no? Estaba nuevecito, acaba de salir la versión de ClickSense y desarrollé, me pareció lo mejor del mundo también ClickSense. Trabajé unos modelos muy buenos para hacer seguimiento y control de una obra, una construcción muy importante acá en Bolivia. Entonces, desarrollé Business Intelligence en el sector de la construcción para hacer avance y seguimiento de la construcción de unas 1000 viviendas, ¿no? Y entonces era súper práctico. ClickSense es súper rápido. Yo creo que de los tres es el más rápido de moverse entre un gráfico y otro. Entonces, luego, evidentemente, comienza a llegar con fuerza Power BI, que es el más nuevo de los tres, ¿no? Llega y evidentemente lo amigable de Power BI con todas las otras herramientas o el ecosistema que nosotros manejamos tradicionalmente en las empresas, que es el Office, ¿no? Entonces, es tan amigable a eso, es tan amigable al Excel, o dar el paso de Excel a Power BI es más corto que dar el paso de Excel a Tableau, de Excel a Click, porque estas son herramientas muy buenas, todas las herramientas son excelentes, por supuesto, las tres tienen altísimas capacidades. El problema de tal vez las dos primeras es que son herramientas aisladas, ¿no? Son herramientas de desarrollo propio que terminan teniendo necesidad de integrarse mucho
o que cuesta mucho más integrar con otras herramientas. Que ya eso viene de cajón puesto en Power BI, ¿no? Claro. Y que Power BI hace tal vez 1 año o 2 años se actualizaba cada 6 meses, algo así. Llegaba una nueva actualización. Ahora estamos teniendo hasta 2 actualizaciones por mes y cada vez le están agregando muchísima funcionalidad. Y definitivamente pienso que Power BI va a crecer mucho más, mucho más. Se ha vuelto una herramienta muy o integrada para toda la computación en la nube. Además que se ha vuelto la cara final, porque volviendo al tema de ciencia de datos o de business intelligence o de análisis de datos en general, al final hay que entregar un resultado, un informe. Correcto. Y entonces Power BI se ha vuelto la herramienta más fácil para entregar los informes, ¿no? Se ha vuelto la herramienta que permite entregar los informes de una forma dinámica, entregar ya sean dashboard o cuadros de mando muy, muy tradicionales, pero también hacer informes muy flexibles tipo infografía y aquellos diseños en que solamente cambias un filtro y cambias toda la información y que lo puedes entregar a cualquier persona por una URL sin tener licencia. Esa persona lo puede ver, lo puedes utilizar de manera gratuita, ¿no? Hasta todo el desarrollo, la funcionalidad. Entonces, tiene muchos puntos a favor que le da como que la herramienta que se está volviendo la favorita tanto para los analistas de business intelligence, analistas de datos y los propios científicos de datos, ¿no? Porque los modelos ya no tienen que estar preparando informe tras informe, sino que puede tener todos los informes que va preparando a lo largo del tiempo van quedando allí en Power BI y puede ver cómo era el escenario ahorita, cómo era el escenario hace un mes, hace 2 años, y todo es muy genial, ¿no? Ha avanzado muchísimo en temas de machine learning, de inteligencia artificial que le han incorporado y la flexibilidad que te da de incorporar tus propios modelos de machine learning, de inteligencia artificial con R, con Python, y que esto se fue, les comento a los estudiantes que esto se fue ya desde la computadora, ¿no? Porque entonces llegabas al límite del equipo que necesitabas. Ahora se llevan esto a la nube y en la nube te permite hacer ya cualquier cosa, no tienes limitaciones, porque digo yo, el componente, uno de los componentes más importantes que tiene el Power BI es Power Query, para hacer la conexión y el modelado. Y al llevárselo a la web, oye, ya allí le transferiste todo el poder de cómputo a servidores, ¿no? Y los modelos son mucho más grandes, mucho más robustos, puedes hacer más cosas. Puedes aplicar tus propios modelos o puedes consumir los modelos que ellos te colocan allí. Correcto. Para que desarrolles o logres predicciones, ¿no? Entonces ya se vuelve como que una herramienta de ciencia de datos de bajo código inclusive, ¿no? De Entonces, hecho, diría yo que de las 3 herramientas, las 3 son poderosas, pero tal vez la más versátil y más fácil de aprender termina siendo el Power BI. y al inicio la más económica, porque recordemos que Power BI tiene una serie de requisitos para poderlo utilizar gratis o con licencias de Office, mientras que Tableau y Qlik ya de buenas a primeras sí te ofrecen los 15 días típicos, pero luego es software privativo en un momento dado, que hay que pagar sí o sí para utilizarlo. Yo creo que también es uno de los desencadenantes, ¿no? de que se haya establecido por usabilidad, como comentabas, por que al final es como utilizar un Word o un Excel o un PowerPoint, la interfaz recuerda mucho, los botones están en el mismo sitio, el look and feel es alguien que no haya utilizado Office, no le cuesta más de 5 minutos el adaptarse y el encontrar las funcionalidades básicas, y que al final el sistema drag and drop nos permite que personas no técnicas, personas sin conocimientos en programación, puedan llevar a cabo análisis de business intelligence. Por ejemplo, es un problema que me encuentro mucho, ¿no? De gente que viene del mundo de la economía o del mundo de las finanzas y demás, que al final su fuerte no es la programación, no es escribir código, sino leer, interpretar, proyectar, hacer modelos. Y gracias a Power BI o a Tableau o a Qlik es realmente simple, ¿no? El ir haciendo un drag and drop de variables, esta la quiero en el eje de las X, esta es numérica, esta es una categoría, un diagrama por aquí, otro por allá, desplegables, y la verdad es que sin necesidad de aprender a programar, yo creo que ha abierto mucho la puerta a que los otros sectores no técnicos, llamémoslo, puedan entrar en el mundo tecnológico a través de Power BI. Yo comento siempre que el Business Intelligence, cuando nosotros mencionamos
Business Intelligence, la gente lo asocia enseguida a tecnología, ¿no? Y resulta que la tecnología es el medio, porque el Business Intelligence nace de un análisis, ¿no? Nace de un análisis de requerimiento. La empresa requiere información para la planificación, requiere información para saber si está cumpliendo o no los objetivos, y de allí surge un texto que dice, necesitamos saber esto, digamos que son los insights del negocio. Se busca la tecnología, que es el medio por el cual se va a conectar los datos, se convierte en información, y al final la utilización del Business Intelligence es analítico, porque lo que buscan es encontrar los patrones, tomar las decisiones de la información que tienen allí presente en esos dashboards. O porque el analista de Business Intelligence no es experto en compra, no es experto en finanzas, no es experto en, no sé, en logística, en supply chain, no es experto en call center o contact center. Él necesita colocarle la información que puede necesitar, o los datos, el modelo de datos ya depurado, conectado, que funcione de manera automática, para que el analista, el especialista del área, haga los cruces que necesite y obtenga la información para tomar las decisiones, ¿no? Correcto. Entonces, que dices tú de drag and drop es justamente el especialista en compra va a arrastrar las variables que necesita él para el análisis, ¿no? Igual el de marketing, igual el de, no sé, el de supply chain, pero el área de BI lo orienta, le generó la conexión, le buscó el modelo, le entendió que necesitaba, entendió los requerimientos, preparó la información y le genera un dashboard base. Pero eso no significa nunca, un libro está terminado, siempre está en desarrollo, porque en cualquier momento lo puedes abrir y le agregas una funcionalidad más, un gráfico más, una página más, ¿no? Sí, sí, correcto. Y de hecho, para mí es un lujo el poder contar con estas herramientas, sobre todo de cara a equipos multidisciplinares, donde el especialista en marketing no tiene por qué saber programar, o el especialista en representación o en visualización no tendría por qué saber de marketing o por qué saber del tema que se está trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, para mí es una conexión ideal, porque la parte del desarrollo tecnológico, depuración, sigue estando ahí, pero por otro lado la gente no técnica puede directamente obtener sus estadísticos, sus métricas, sus dashboards, sus informes y demás. Y de hecho, hemos dicho que son herramientas muy, muy nuevas, ¿no? Comentabas tú que Tableau apenas lleva pues, una década entre nosotros, y que Power BI es todavía más joven y demás. Esto provoca un serio problema a la hora de formarse en este tipo de nuevas tecnologías. No son tan nuevas que muchas veces la documentación solo está en inglés, o no llega a castellano hasta años después, o cuando la tenemos en castellano ya ha cambiado la versión, o todavía peor, ¿no? Para mí, que es que los sistemas universitarios, que tardan tanto en reciclarse y en adaptar esas metodologías, los temarios, los planes de estudios, pues probablemente todavía sigan explicando pues SPSS y Excel, por poner dos ejemplos de cosas más antiguas, en lugar de un Tableau, un Power BI, un ClickSense o R o Python, ¿no? ¿Tú qué opinas de toda esta gran evolución que estamos sufriendo en nuevas tecnologías? ¿Formación online con cursos como lo hacemos nosotros? ¿Formación presencial en las universidades con esos temarios encorsetados? Permíteme que lo llame. ¿Un punto intermedio? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo podría separar allí, por ejemplo, lo de comenzar desmembrando el tema por lo que es online y presencial, ¿no? Yo creo, yo soy un convencido en que no necesita la educación presencial para poder lograr cosas. Y el ejemplo lo tomo de mi experiencia, de mi formación. Yo estudié la licenciatura en Contaduría Pública a distancia, ¿no? En la Universidad Nacional Abierta. Que en España hay una, ¿no? La Universidad Nacional Abierta de España. Hay una versión similar en Venezuela. Y yo estudié toda la licenciatura a distancia. No fui ni a una clase. Me entregaban un cerro de libros, vaya a estudiar, y me daban un calendario de exámenes. Vaya y presente esos exámenes. Asimismo, trabajé también la maestría. La maestría en Administración de Negocios fue la misma universidad, a distancia también. La maestría en Ciencia de Datos ya fue a distancia, pero online, ¿no? Donde sí tenía clase en vivo, pero a través de la computadora, tenía trabajos que eran entregados a través de un aula virtual y demás. Y entonces la presencialidad no te va a garantizar que la educación sea mejor o peor, ¿no?
Entonces, la educación a distancia, por así decirlo, funciona bien. De hecho, mi hija estudia en un colegio en Chile online, ¿no? Ya para tercer grado, desde pequeñita ya empezó a estudiar online. Por el tema de la pandemia, esto también creció, ¿no? Claro. Las oportunidades de colegios online, Uh-huh. que no significa que no es la educación completa. Ahora, la formación académica en sí, yo creo que estamos todavía en una sociedad donde la educación formal, la educación académica es una categoría, ¿no? Es una categoría. Categorizan a las personas por si tiene estudios universitarios o no tiene estudios universitarios. Si tiene estudios de cuarto nivel o si tiene doctorado. Entonces es una categoría que te va a acompañar de por vida. Así no sepas nada. Así seas una persona que pasó con 10, con la nota mínima. No sé, yo estudiaba del 1 a 20 y 10 era nota, lo demás era lujo, decían. Entonces, vas a ser licenciado o vas a ser ingeniero o vas a ser doctor hasta que te mueras, ¿no? Te va a acompañar, evidentemente eso te va a abrir puertas, pero cuando te vas a enfrentar, o eso es nominativo, vamos a decir lo que es como nominativo. Oh, viene el doctor, va a empezar a trabajar, pero cuando llega a la práctica, el doctor no sabe aplicar absolutamente nada del conocimiento. Entonces, el conocimiento académico te sienta las bases, digamos que le pone el piso, te pone el piso del conocimiento. Te enseña a aprender, ¿no? Te da unas bases sólidas de comprensión del tema en el que estás estudiando, en el que te estás especializando, por ejemplo, en mi caso, en contaduría, ¿no? En auditoría. Lo entiendes muy bien, fácilmente, pero no te enseñó a utilizar ningún sistema de contabilidad, ningún sistema, no te enseñó a utilizar nada de eso. Entonces allí es donde necesitas un conocimiento complementario, un conocimiento práctico y necesitas estar actualizándote, ¿no? Hace 30 años habría que ir a la universidad a hacer un posgrado y otro y otro y otro para mantenerte actualizado. En la actualidad, con la educación online, con los cursos online, aprende lo que necesitas en este momento. Conocimiento práctico en este momento. Cómo aplicar cosas, cómo llevarlas a la práctica de forma rápida, ¿no? Y necesitas otra habilidad y la adquieres, y necesitas otra habilidad y la adquieres. Entonces tenemos un conocimiento duro y tenemos un conocimiento práctico, donde no es que uno supera al otro, pero si los tienes los dos, mejor, ¿no? Evidentemente no te puedes quedar obsoleto, que te graduaste hace 20 años y no sabes nada, ni siquiera tú ves a la persona haciendo así en el teclado. Correcto. Entonces, requieres mantenerte actualizado y estamos en una era donde que tal vez una ventaja que no tenían otras personas. Estamos en una era de la información donde te sientas en tu casa frente a una computadora y aprendes una habilidad que no tenías. Y tú vas a ser el licenciado o el ingeniero X, pero que sabe también Excel, que sabe analizar datos, que sabe de ciencia de datos, ¿no? Sentado con los cursos online. Entonces, es necesario un perfil profesional, tiene que tener conocimiento duro de base, pero también tiene que tener conocimientos actualizados, porque hace 20 años no significa que sepas todo. Y de alguna forma, así como certificabas con un título allá el conocimiento académico, acá necesitas ciertos certificados que al menos dicen de que asististe, cumpliste con todas las entregas y obtuviste un diploma, un certificado de participación en este curso. Ojo, que ninguno de los papeles te garantiza de que la persona realmente sea el experto, porque vemos ingenieros que saben muchísimo y vemos ingenieros que no saben nada. Vemos contadores que saben mucho, contadores que no saben nada. Y así lo debes conocer. Yo les comento a los estudiantes, también doy clases en la universidad, entonces les digo, imagínense que al finalizar acá la clase o al finalizar el diplomado que están haciendo, cuando viene la empresa X y va a decir, vamos a contratar a uno de ustedes al finalizar, lo van a entrevistar a todos. Todos van a tener el mismo papel. ¿Qué va a diferenciar? Porque los pongo a hacer exposiciones, entonces comienzan que no quieren hacer exposiciones. Digo, ¿qué va a diferenciar a uno del otro? La capacidad que tenga de comunicarse, de presentar las ideas, los conocimientos adicionales que tenga. Soy experto en Excel, soy experto en análisis de datos, soy experto en KPIs, en no sé qué. Entonces, esta persona va a tener la diferencia sobre los otros que tienen el mismo papel que él. Entonces, ese es un ejemplo del valor que tiene ahorita la educación online, los cursos online,
que te van a enseñar, te van a preparar allí a sumarle un plus importante a ese perfil profesional que están buscando, ¿no? Las empresas no van a esperar que tú aprendas Power BI 2 años, o no van a esperar que tú aprendas R 2 años. Ellos quieren que tú llegues desde el primer día, comiences, ok, vamos a conectar los datos para empezar a sacar algo de allí. Exacto, y de hecho es una de las razones por las cuales la gente que al final toma cursos, está actualizado, sale una nueva tecnología, la aprende, la modela, la adapta, son los que tienen más posibilidades de éxito, porque sobre todo el papelito que comentas tú y que yo siempre digo, lo tengo por ahí colgado en la pared, pues me ha servido para lo que me ha servido, pero luego el día de mañana todo lo que yo sé de programación, de videojuegos, de machine learning, de inteligencia artificial, de blockchain, lo he aprendido a después porque me gusta leer, porque me formo, porque leo y aprendo con cursos de otros instructores, y al final es ir absorbiendo como una esponja en ese aprendizaje a lo largo de toda la vida que comentábamos. Precisamente, imagínate que yo soy un estudiante que no me he metido nunca en esto del Business Intelligence, nos está escuchando y quiere arrancar. ¿Qué curso de los tuyos o de los nuestros recomendarías? Bueno, ahí hemos armado una ruta, ¿no? Una ruta de aprendizaje que va desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y el bootcamp de los 15 días, porque pues de allí puedes comenzar, porque ahí desde cero, desde la instalación, la descarga e instalación de la herramienta, y vas dándole un recorrido completo, ¿no? Un Sí, recorrido completo sin armar nada en específico, simplemente conociendo funcionalidades, cómo puedes correcto. investigar, cómo puedes hacer. Y ya Exacto. después de allí va hacia las siguientes etapas, que es la conexión a bases de datos, a aplicar modelos más específicos, ¿no? Sí, de hecho, es uno de los últimos cursos que hemos lanzado, el bootcamp de 15 días en Power BI, que es muy interesante sobre todo por eso, ¿no? Porque la persona que nunca se ha metido en Business Intelligence, le proponemos un reto: fórmate 15 días con nosotros, 1 horita y poco al día, ve los vídeos, haz los ejercicios y métete de lleno en lo que es utilizar Power BI para hacer tus primeros análisis de datos. Y yo creo que yo lo llamo un aperitivo, ¿no? A lo que es el mundo del Business Intelligence, y que luego ya, si le gusta, evidentemente, en la ruta tiene todos los cursos específicos de una temática o de otra para ir a indagar, conectar con otras tecnologías como es Python, como es R, bases de datos SQL, etcétera, y demás. Por tanto, invitación a todos, echarle un vistazo a los 15 días de Power BI. Os dejaremos, como siempre, el link en la descripción. Y oye, que estamos terminando. Antes de la pregunta final que siempre hago a todos, te quería hacer otra adicional, y es que justo tú has comentado que tú eres venezolano, y de hecho la situación en Venezuela sabemos que ha pasado por momentos bastante duros y demás. Yo tengo una compañera que es tu perfil calcado, es venezolana, experta en estadística, tuvo que emigrar del país, estuvo unos años en América y luego acabó en Mallorca precisamente dando clases en la universidad. Y claro, ella siempre me habla, ¿no? de la situación, de cómo están, de lo que aprendió y luego lo que ha podido enseñar gracias a lo que aprendió en Venezuela. Tú, que no te fuiste tan lejos como es España, sino que te quedaste ahí cerquita en Bolivia y demás, ¿qué piensas de la situación? ¿Cómo está todo? ¿Cómo lo ves? Supongo que tienes familia o amigos. ¿Qué me puedes contar? Sí, bueno, yo te diría que bueno, jamás pensé que, por ejemplo, trabajando en el Banco Central de Venezuela, una de las instituciones más complejas y más seguras, más organizadas, ya está cerca de cumplir 100 años de fundado. Uh-huh. Entonces, vi o me sentía ya totalmente realizado haciendo carrera, ya me faltaba un poco, empecé muy joven y entonces me faltaban unos 3 años nada más para jubilarme. Entonces era... ¡Ostras! Sí, porque empecé a los 21 años a trabajar, ¿no? Entonces, Ajá. te suman la edad más los años de servicios, entonces te da 65 años y te podías jubilar, ¿no? Muy joven te podías jubilar, pero habías trabajado ya unos 25 años, ¿no? Entonces, estaba muy, por decir que decía, mi vida Estaba resuelta. resuelta. Sí, entonces, bueno, nadie espera los sucesos, nadie sabe lo que va a suceder en la vida, y nos vimos obligados o necesitados de buscar nuevo contexto para los hijos, para un mejor futuro. Y entonces terminamos decidiendo salir, y así es como entro en este mundo de los cursos online, porque evidentemente no era a lo que me dedicaba ya, ¿no? Claro. Estaba bien,
centrado en el Banco Central. Entonces, como fue algo planificado, pasé un año, tal vez 2 años antes de emigrar, pasé un proceso de formación, de investigación, dándole qué hacer, qué oportunidades hay afuera, y terminas saliendo con la caja de herramientas más grande que puede para competir, ¿no? Y entonces, de alguna forma es una reinvención, una reingeniería por necesidad que nos vamos. Entonces, una situación bastante difícil, es muy compleja, porque no es solamente económica, sino también social, ¿no? No, Ya claro. pasa a ser un problema muy complejo en que no se soluciona simplemente con hacer cambios políticos o hacer cambios económicos. Ya pasa a ser también que necesitan cambios sociales, ¿no? Mentalidades de personas que se han formado. Esa estructura debe tener más de 20 años allá, entonces ya personas lo que conocen es esa forma de pensar y entonces se vuelve difícil, ¿no? Claro. Cambiar eso. Entonces es un problema hiper complejo que el mundo no lo ha logrado resolver. Y entonces nos queda, la ventaja es que tenemos la posibilidad en un mundo global de poder salir, ¿no? Y continuar la vida. Evidentemente es mucho más difícil hacerlo, y la vida de migrante siempre va a ser distinta, va a ser complicada en cualquier parte, pero salí con la ropa y lo que llevaba en la cabeza, ¿no? Y de lo que está en la cabeza es lo que hemos logrado sobrevivir, reinventarnos y hacer todas las cosas que estamos haciendo en la actualidad. Salimos a Bolivia, pero como ya tú sabes, estamos mirando, vamos a Argentina, ya este mismo mes estamos estableciéndonos en Argentina, y ahora soy como un ciudadano del mundo, ¿no? No veo, antes, mis primeros 35 años tal vez nunca salí del país, no viajé para ninguna parte, todo lo tenía allí, pero ahora no veo límites, ¿no? ¿Por qué no España? Me encantaría ir allá. Sé que muchos venezolanos están, ese es el destino de muchos venezolanos. Tenemos familiares allá y en algún momento pasaré por allá, te visitaré, porque ahora no veo límites en que se pueda hacer las cosas, ¿no? Ya cuando sales la primera vez, ya ese es el difícil, ¿no? Pero ya después todas las demás se vuelven más sencillas. De hecho, es un mensaje muy motivador de cara a nuestra audiencia y es que mucha gente que lo está pasando mal en algún país de Latinoamérica o tenemos también estudiantes, ¿no? Que ahora han vivido muy de cerca el problema con Rusia y Ucrania y demás. Entonces, para que veáis, ¿no? Que una persona con su vida totalmente hecha y derecha, como ha dicho Pedro, no pensaba en el futuro, pensaba en jubilarse en unos años y demás. Le cambian las cosas de la noche a la mañana, se ve obligado a cambiar de país, a cambiar de trabajo, a reinventarse, a empezar de cero y bueno, aquí lo tenéis, sacando cursos online con nosotros y feliz de la vida. Por tanto, tomároslo como una iniciativa de futuro, de decir, nunca sabemos dónde vamos a estar la semana que viene o el año que viene, por tanto, reinventarse, no parar de aprender, como ha comentado él muy bien varias veces, y teniendo siempre esas ganas y ese empuje, es un poco lo que nos lleva, ¿no? a hacer lo que hacemos día a día desde FroGames. Pues Pedro, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio de hoy y como siempre para terminar, un libro o una película o uno de cada que quieras recomendar a nuestros oyentes, que hayas visto o que te haya gustado o que te haya motivado y que quieras compartirlo con nuestra audiencia. Mira, una película que a mí me gustó mucho, porque, bueno, lo relacioné con lo que hago en la actualidad, es Moneyball, ¿no? Esta Moneyball, película de Brad Pitt. de Brad Pitt, con el gordito Jonan Hill, que trabaja con los artistas famosos siempre, ¿no? Exacto. Porque cuenta la historia de cómo utilizar la información, justamente, ¿no? Cómo utilizar la información en beneficio del equipo, que todo eso lo puede trasladar fácilmente a la empresa, ¿no? Utilizar la información para lograr los objetivos, ¿no? Y es un caso de éxito, es un libro, es una película basada en el mismo libro, Moneyball, que describe cómo hizo el manager o el general manager del equipo de las grandes ligas de los Atléticos de Oakland para lograr buenos resultados teniendo una plantilla sumamente económica basado en datos y en estrategia, ¿no? Porque una cosa es tener los datos, tener la información bien bonita, pero la toma de decisiones es lo importante, ¿no? Utilizar esos datos y tomar las mejores decisiones, porque de nada te vale tener el mejor modelo de Machine Learning si después las decisiones que vas a tomar no son las adecuadas, ¿no? Ni mides los resultados. Entonces, le recomendaría esa película muy motivadora a lo que se está haciendo, a lo que estamos nosotros dedicados a esta enseñanza.
Y bueno, Juan, abierto siempre a cualquier invitación que tengas para el canal, para FrogGames, para Frogmación, y sabes que siempre estamos en comunicación. Muchas gracias, en verdad. Sí, perfecto. Seguramente vamos a estar trabajando juntos durante mucho tiempo y ya tengo alguna idea preparada para arrancar alguna serie de vídeos en nuestro canal de YouTube dedicado a la gente que quiere empezar en Tableau o en Power BI o en estas tecnologías del Business Intelligence, para que tú mismo les prepares algún que otro micro tutorial para que vean que empezar, cargar unos datos, representar, crear modelos, no es tan difícil como parezca y que se vengan con nosotros al lado oscuro del Business Intelligence. Así que muchas gracias, Pedro Daniel Alcalá, desde Bolivia, nos ha acompañado en el día de hoy. Y a todos vosotros os esperamos en el siguiente episodio, como siempre, compartiendo información sobre tecnología, matemáticas, programación, machine learning, todas estas cosas que venimos haciendo desde FrogGames Formación. Gracias a todos, gracias Pedro, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, Juan. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web froggames.es.